Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un episodio especial. Soy el historiador y vamos a conocer más a fondo al gran Wolverine, que es el mejor en lo que hace, aunque lo que hace no es muy agradable. Vamos con la historia. Nacido a finales del siglo XIX, James Howlett, el hombre que un día sería temido y conocido como Wolverine, fue un niño muy enfermizo, pero también había nacido mutante, con la notable facultad de sanar prácticamente al instante de casi cualquier herida. Además, tenía garras afiladas, formadas de hueso, un hecho del que tuvo conciencia cuando una disputa doméstica dejó salir accidentalmente las garras por primera vez y mató a su agresor. Y como dato curioso, los traumas infantiles fueron reprimidos por el factor de curación mutante. Forzado por su naturaleza a dejar atrás el mundo en el que había crecido, Howlett inició una vida nómada. Y como les comenté, su propio factor de curación actuó sobre su mente para suprimir los traumáticos recuerdos de la niñez, convirtiéndolo en un hombre sin pasado. Los años pasaron en una sucesión de trabajos serviles, aumentando su fuerza y resistencia a la vez que se perdía en la simpleza del trabajo. Por esa época ya había adoptado el nombre de Logan, tomado del guarda de seguridad de la finca de los Howlett, Thomas Logan, que podría haber sido su verdadero padre. Pero tanto el hombre como las tierras se habían perdido tiempo atrás entre los vagos recuerdos profundamente enterrados en su mente. Logan vivió como un trotamundos y aprendió por el camino todo lo que debía saber sobre la lucha. Combatió en ambas guerras mundiales, pasó un tiempo en Japón e hizo de la pequeña ciudad de Mandripur, que era un refugio de contrabandistas y piratas, su hogar lejos de casa. Su milagroso factor de curación prolongaba su esperanza de vida natural, haciéndolo parecer más joven de lo que era en realidad. Durante un tiempo actuó como agente secreto para el gobierno canadiense, asociación que iba a tener espantosas ramificaciones. El gobierno canadiense trataba en secreto de crear un supersoldado similar al Capitán América, por lo que Logan fue raptado y usado como conejillo de indias, llamándolo ahora el Arma X, y fue sometido a torturas inimaginables a medida que sus captores intentaban moldearlo a su gusto. Antes de continuar, les quiero contar un dato interesante, que resulta que tras el éxito del lanzamiento de su serie limitada en 1982, Wolverine obtuvo su propio título regular en noviembre de 1988, una serie de cómics dedicadas a sus aventuras en solitario al margen de los X-Men, y después de los años la serie no ha dejado de publicarse. Ahora continuamos con la historia. Como el factor de curación le permitía sobrevivir a procesos que le habrían matado a un hombre normal, los científicos del proyecto Arma X fijaron a su esqueleto una aleación metálica casi irrompible de un material llamado adamantium. También intentaron controlar su mente con un lavado de cerebro, lo que sirvió para revolver aún más los recuerdos de Logan, y definitivamente fueron incapaces de retenerlo por más tiempo. Reducido a un estado más animal que humano, Logan escapó, aniquiló al proyecto Arma X y a todo su personal y se refugió en los bosques canadienses. Allí vivió durante años, cazando pequeñas presas para sobrevivir, pero un encuentro casual con James McDonald Hudson y su esposa Heather puso a Logan en el camino de la humanidad. Se llevaron al hombre bestia a casa con ellos y lo cuidaron hasta que estuvo totalmente recuperado. El propio Hudson era un científico que trabajaba para el gobierno canadiense, para el que había desarrollado un traje de combate que esperaba que hiciera de él un héroe al nivel del recién formado grupo estadounidense de los Cuatro Fantásticos. Tratando de reunir un equipo de superhéroes equivalentes al servicio del gobierno canadiense, Hudson llevó a Logan al Alpha Flight, donde recibe el nombre clave de Wolverine. ¿Sabían este dato? Hudson intentaba que este fuera el líder de la nueva fuerza de choque, pero todo cambió cuando apareció un hombre en una silla de ruedas. El profesor Charles Xavier, mutante telépata que había fundado el grupo clandestino de superhéroes mutantes, los X-Men. El profesor reconoció la naturaleza mutante de Wolverine y le ofreció un lugar con otros como él, y Wolverine aceptó y empezó a vivir en la escuela para jóvenes talentos, que servía a la vez como cuartel general de los X-Men. Inicialmente su naturaleza salvaje lo aislaba de sus compañeros, pero entre ellos halló la amistad, y así empezó a ser uno de los más firmes creyentes en el sueño del profesor X
de la coexistencia pacífica entre mutantes y humanos normales, aunque esta creencia estuviera teñida de un saludable cinismo. Aparte de ejercer como X-Men, Wolverine se unió a los Nuevos Vengadores y siguió colaborando con los Vengadores Encubiertos que formaron el núcleo de la resistencia del Capitán América durante Civil War. Ayudó a restaurar la realidad cuando la Bruja Escarlata sufrió la crisis que lo alteró todo, y cuando la mayoría de las cosas volvieron a la normalidad del día M, no solo conservó sus poderes, sino que además recuperó sus recuerdos perdidos. Desde entonces, Wolverine descubrió que Romulus, el líder de los Lupinos, había ordenado la muerte de su esposa, Itsu, arrancando de su vientre a su hijo nonato. Romulus eliminó gran parte de los recuerdos de Wolverine y entrenó al niño, Daken, para ser un asesino despiadado. Por ahora quedamos aquí, que esta historia continuará.